Gracias a Dios. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder tener un miércoles más de devocional, Señor, que tú seas hablando a través de tu palabra, así como hablaste a mi vida, Señor, bendice mis labios, Señor, que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, y que este devocional sea de bendición para mis demandas que ya se pudieron conectar y para que todos aquellos que posteriormente lo pudieran ver por las redes sociales, Señor, que sea de bendición, de edificación para sus vidas, Señor, y te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues nuestro devocional de esta tarde lleva por nombre La mentira destruye, y en el pasaje con el cual vamos a comenzar este devocional se encuentra en el Salmo 101, 107 en la Biblia de las Américas. Dice, el que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Fuerte, ¿verdad? Vamos a definir primeramente qué significa mentir. Pues yo creo que todos, ¿verdad? Sabemos, pero implica mucho más de lo que a veces sabemos qué significa mentir. Y esto que encontré, lo encontré en una enciclopedia. No tengo los derechos de esta definición y ni el autor, ¿verdad? De esta definición. Y dice que la mentira es una expresión o manifestación contraria o inexacta a aquello que se sabe, se cree o se piensa. La mentira es faltar a la verdad, ser deshonesto, decir lo que no se piensa, es expresar sentimientos que no se tienen. Esto puede, pues, crear vanas, ¿verdad? La mentira, vanas ilusiones y ofrecer impresiones, pues, falsas. La mentira es ser falta de fidelidad con nosotros mismos y pues con nuestros allegados. Implica el temor a las consecuencias de la sinceridad. Por eso es engañar y sobre todo fallar a la confianza que el otro ha depositado en nosotros. Las razones por las cuales la gente miente puede ser muchas, pero en la definición que encontré da cuatro, ¿verdad? Cuatro razones por qué las personas mienten, y una de ellas dice que es por obtener un beneficio, otra sería para no aceptar una responsabilidad, pues hay mentira, ¿verdad? Otra razón es para eludir una tarea y la última es para no asumir una verdad. Hasta aquí termina esa definición que encontré. Entonces vamos a ver que tristemente las personas que practican la mentira pues mienten en todas las áreas de su vida cotidianamente, puede ser pues en la escuela, en el trabajo, en su círculo de amistad. Por eso te digo que cotidianamente, ¿verdad? Porque se vuelve pues su estilo de vida para la persona, ya que esa ya que es parte de ella, pues mentir, ¿verdad? Ya no se siente cuando hablan mentiras y pues una mentira, pues la lleva a otra mentira y ya es parte de esa Sí, persona, es un ¿verdad? estilo de vida, ¿no? Así es. Muchos usan pues la mentira para enriquecerse o para conquistar a alguien, ¿verdad? Tristemente, pues muchos han conquistado a su vida, a sus parejas, ¿verdad? Diciendo una mentira para conquistar a esa persona o para obtener un propio beneficio, ¿verdad? La mentira te lleva pues, otra es como una cadenita, ¿verdad? Te va llevando y, y ya cuando te das cuenta, pues ya eres una persona que vives, ¿verdad? En todas tus áreas de tu vida, pues ya las llevas a cabo, ¿verdad? Y tristemente, pues muchos ven que la mentira, pues dicen, piensan que no es pecado, ¿verdad? Pero vamos a ver hoy a través de la palabra que la mentira es pecado. La escritura pues es muy clara y nos enseña que para Dios es abominación, o sea que es una abominación, dice que es un disgusto, que es repulsión, aborrecimiento. El que dice, entonces para Dios, el que miente dice que Es es repulsivo delante de Dios, ¿no? así es para el mentiroso, ¿verdad? Y vamos a ver otro pasaje con el cual vamos a ver acerca de verdad, de cómo Dios no le agrada, ¿verdad? Que nosotros como hijo de Dios pues practiquemos la mentira. Vamos a Proverbios 6, 16 al 17 y después el 19, por favor, vos, del mismo 16, Proverbios, ajá, 6 al 16 y el, 6, 16, 17 y 19. así es. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma.
los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El 19. 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, amonestación contra el adulterio. Ya vemos, ¿verdad? Claramente en este pasaje cómo a Dios le disgusta, dice que aborrece que practiquemos es la mentira, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros como hijo de Dios no debemos de practicar la mentira y muchos, ¿verdad? La mentira piadosa. Entonces, nosotros como hijos de Dios, en ninguna circunstancia de nuestras vidas debemos de conducirnos con la mentira, sino con la verdad, ¿verdad? Dice el testigo falso que habla mentiras, ¿verdad? Aquí en este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Y siembra discordia entre hermanos, pues a Dios no le agrada. El cristiano siempre tiene que hablar y conducirse con la verdad. Eso es lo que le agrada al Señor y lo vamos a ver en otro pasaje de Proverbios 12:22. Por favor, Gus. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Así es. Entonces, a Dios dice, ¿verdad? Que le agrada que nos conduzcamos que siempre con la verdad. La mentira debe de ser desechada de nuestras vidas. Dice que Él aborrece, ¿verdad? Que Él les disgusta esos labios mentirosos, ¿verdad? Y vamos a ver por qué lo veíamos, el título de nuestro devocional, ¿por qué? Porque las mentiras destruyen. Ahorita vamos a ver qué destruye la mentira, ¿verdad? En primera de Pedro 10 al 11, ¿qué nos dice Gus? 3, 10 al 11. Sí. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguele. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Dice que el que quiere amar la vida y ver buenos días, tenemos que cuidar de lo que Ujú. hablamos, ¿verdad? Que no debemos de hablar mentiras, sino tenemos que conducirnos siempre con la verdad, no debemos de hablar con engaño, porque tristemente el engaño se usa para qué? Para obtener algún beneficio o alguna cosa Ujú. que no debes de obtener, ¿verdad? Entonces tenemos que apartarnos de ese engaño, de esa mentira y hacer el bien, dice, busca la paz y síguela. Entonces tenemos que siempre pues conducirnos con la verdad. La mentira dice que aparta a los mejores amigos, destruye familias, ministerios, trae pleitos y no da paz. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto, ¿verdad? Cómo por una mentira un matrimonio es destruido. Una relación de amigos también se destruye por una mentira de otro también, ¿verdad? Los pleitos. Y eso pues trae, por una mentira, pues se rompen familias, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en un claro ejemplo en la palabra de Dios que se encuentra en Génesis 29, del 25 al 26, pues por favor. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Así es, conocemos, ¿verdad? Mucho esta historia de Jacob, que incluso, ¿verdad? Mm. Él también engañó, ¿verdad? Y después, posteriormente, pues fue engañado por el papá, ¿verdad? De Raquel y Lea. Él tenía que entregar a la hija menor y no fue así, ¿verdad? Fue engañado y se le dio y usó una excusa, ¿verdad? Podemos ver que Labán le dijo, no, es que aquí no se acostumbra, ¿verdad? Aquí en ese lugar que se dé menor antes de la mayor. Lo hizo con un engaño, ¿verdad? Y tuvo que trabajar otros 7 años más Jacob para que le diera a su amada, ¿verdad? A Raquel. Recordemos que pues Jacob engañó a su padre para recibir la bendición de la primogenitura, ¿verdad? Aunque Dios ya se la había dado, él no creyó, hizo caso a su madre y pues mintió. Sabemos la historia, ¿verdad? Lo que hizo Jacob, ¿verdad? Se hizo pasar por su hermano Esaú y después se hizo un conflicto que su hermano pues lo quería matar, ¿verdad? Y lo persiguió y posteriormente pues Dios puso en su corazón que se perdonaran, ¿verdad? Pero que hubo un tiempo de que por un engaño, por una mentira, pues se
rompió esa relación entre hermanos, ¿verdad? También vemos otro caso donde la mentira tuvo consecuencias graves, porque en este pasaje que vamos a leer de Hechos es un poquito largo, pero es para que entendamos por qué es importante que no mientamos y más a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces pretendemos o queremos mentirle a Dios, ¿verdad? Pero sabemos que a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Vamos a ver ese pasaje de Hechos 5 del 1 al 10, por favor, Gus. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo a Pedro Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pues ¿Por qué, por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies, a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Así es. Entonces podemos ver claramente, ¿verdad? Que la mentira, pues es un gran pecado, ¿verdad? Incluso en el subtítulo de nuestras Biblias tiene un subtítulo en este pasaje, ¿verdad? Y dice el pecado y la muerte de Ananías y Zafira. Sabemos que el pecado, pues trae muerte, ¿verdad? Y trae una separación. ¿Por qué? Porque tentaron, sí, a No, Dios. termina Entonces, la mentira pues hace daño y muchos dicen, ¿verdad? No, pues es que la mentira pues, no le hago mal a nadie o no pasa nada, pero podemos ver claramente en este pasaje cómo Ananías y Zafira pues convinieron, ¿verdad? Hasta se pusieron de acuerdo para mentir, ¿verdad? Muchos casos así pasan, ¿verdad? Para obtener algún beneficio, pues mienten y se ponen de acuerdo, ¿verdad? el sábado en la oración hablábamos acerca de Adán y Eva, ¿no? Y decíamos, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron, ellos se encontraron desnudos, descubrieron que estaban desnudos. Viene Dios y les dice, ¿dónde están, no? Y están vestidos. Y dice, ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Y qué pasó? Ellos se taparon, ¿no? Cosieron hojas de higuera. Pero aún hoy en estos tiempos estamos, y decíamos, en estos tiempos estamos siguiéndonos tapando con hoja de higuera. ¿Por qué? Porque mentimos mucho. Ay, ¿por qué hiciste eso? Ah, es que lo que pasa fue por esto. Pero ¿por qué engañaste? ¿Por qué dijiste esto? Ah, es que, o sea, tapándonos y tapándonos nuestro pecado, tratando de engañar a Adiós. Dios. Entonces, es algo que se debe de erradicar, no nada más de las iglesias, se debe de erradicar en las familias, porque esas familias son las que se reúnen en las iglesias. Entonces, nosotros seguimos vistiéndonos con hojas de higuera, con tapando nuestro pecado, nuestra falta, con decir, Mentir. es que yo nunca tuve la culpa, yo nunca tengo la culpa, es el de enfrente. Entonces es tiempo de dejar a un lado la mentira, porque ya lo vemos que eso lo aborrece el Señor, ¿no? Así es. Pues vamos a regresar, ya leímos ese pasaje, ¿verdad? De Primera de Pedro 10 al 11. Podemos ver que ahí nos enseña que debemos apartarnos del mal, hacer el mal, porque cuando tú mientes, a lo mejor tú no ves la dimensión, pero tú puedes causar un grave daño a tu semejante. Por eso es bien importante desechar la mentira de nuestros labios, ¿verdad? Porque
ahorita también lo decía mi esposo, ¿verdad? Y lo leímos ya en Proverbios, que Dios aborrece, ¿verdad? Los labios mentirosos, ¿verdad? Entonces, debemos, ¿verdad? Tener cuidado, ¿verdad? Porque primeramente, pues a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Entonces podemos ver claramente en ese ejemplo que leímos ahorita en Hechos, ¿verdad? De Ananías y Zafira que tentaron, ¿verdad? Y se pusieron de acuerdo para tratar de engañar a Dios. Pero entonces tengamos cuidado, ¿verdad? De nosotros igual, ¿verdad? De decir, ay, Señor, es que tú sabes que yo no hice esto porque tú sabes que yo estaba muy ocupado o yo tenía otras cosas que hacer. Entonces, a Dios no podemos engañarle, Él conoce, ¿verdad? Nuestras vidas y debemos de pues ser temerosos de Dios, ¿verdad? Sabiendo pues que Él nos ve y que no podemos conducirnos con mentira delante de Él, ¿verdad? Y tal vez a lo mejor a mi prójimo lo engaño, ¿verdad? Con una mentira, pero Dios tarde o temprano todo lo saca a la luz. Entonces, cuidemos, hermanos, amigos, de lo que hablamos, que hagamos el bien a nuestro prójimo. Tenemos que dejar pues los pleitos, las envidias, los chismes, discordias atrás, ¿verdad? El mentiroso pues es un alborotador. ¿Por qué? Porque cuando hay algo en su corazón, también contamina, ¿verdad? Porque él dice una mentira, tal vez como lo veíamos, ¿verdad? En la definición, para sacar provecho, para tener algún beneficio. Entonces, ¿qué hace? Pues miente, ¿verdad? Mentir es grave delante de Dios. La palabra de Dios dice que el padre de la mentira es el diablo, ¿verdad? Vamos a ese pasaje en Juan 4, este, primero veamos el de Proverbios 16, 28 en la nueva traducción viviente. Por favor, Gus. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Eso es verdad. Así es. Eso es verdad. El chisme hace que empiecen a separarse los mejores amigos, las mejores familias. ¿Por qué? Por Porque nos una gusta mentira. escuchar cosas que no debemos de escuchar. Sí, podemos ver, ¿verdad? Yo creo que también hemos jugado eso, ¿verdad? Del teléfono descompuesto. Y si te das cuenta, tú empiezas a decirle algo y ya cuando pasan por varios, ya no era nada de lo que le dijiste, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no poner mentiras, ¿verdad? En otras personas. ¿Por qué? Porque destruye amistades, destruye, como les decía al principio, matrimonios, e incluso puede afectar en tu trabajo, ¿verdad? Tristemente, pues muchos ocupan la mentira, incluso cuando llegan tarde, ¿verdad? Se pone, es que hay tráfico, cualquier excusa. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de erradicar totalmente la mentira de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque veíamos, ¿verdad? Vamos a leer este pasaje de Juan 8:44, que dice, Gus. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces podemos ver por qué es grave, ¿verdad? Mentir delante de Dios, porque esto es palabra de Jesús que dice, ¿verdad? El que practica pecado, ¿de quién es su padre? ¿Verdad? El diablo dice. También en la escritura, ¿verdad? En Proverbios 16:28 que ya leímos, ¿verdad? Nos dice la importancia de caminar, pues honestamente, y mantener relaciones sanas con los demás para estar en unidad. Qué importante, ¿verdad? Y sí es cierto, es algo que el pastor siempre nos ha enseñado, ¿verdad? Que como servidores tenemos que tener relaciones sanas, tenemos que estar bien con nuestros hermanos, ¿verdad? Viviendo, pues, ¿para qué? Para que estemos en unidad, ¿verdad? Y no haya división entre nosotros. Entonces, si andamos en chismes y mentiras, no hay unidad. ¿Por qué? Pues hay división, ¿verdad? Eso es lo que busca el enemigo. Siempre que, pues, dividir. Si queremos vivir una vida pues piadosa y justa, debemos pues evitar las peleas, los chismes, las malas conversaciones. Y es algo que también el pastor ya tiene tiempo que compartiéndonos, ¿verdad? Que nosotros debemos de desechar esas prácticas de nuestras vidas. Tenemos que ser prudentes de cómo pues cómo hablamos o tratamos a los demás. Siempre tiene que ser con respeto, perdón, y con amor, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener pues ese amor, ¿verdad? Para nuestros hermanos, porque si decimos que Dios es amor y Él está en nosotros, pues nosotros de esa misma manera
pues tenemos que mostrar amor hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Debemos tener pues precaución y ser conscientes de las necesidades de los demás y brindarles siempre atención y apoyo, ¿verdad? Muchas veces, pues, no es que a mí me queda lejos tal vez visitar a tal hermanita y por eso no voy. Ahí estamos mintiendo y a lo mejor vive cerca de tu domicilio, ¿verdad? Pues no te cuesta nada ir y dar una visitadita a nuestros hermanos, ¿verdad? A nuestros, si se encuentran enfermos o si vemos que han faltado, ¿verdad? Muchos días, ¿verdad? De culto, pues tal vez, yo les decía una vez, tal vez a lo mejor no tenga el tiempo de ir a visitarlos, pero un mensajito, ¿verdad? Tenemos que estar pues al pendiente también de nuestros hermanos. Recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias tanto positivas y negativas. Cuidemos, ¿verdad? ¿Qué escuchamos? Porque eso es bien importante. Lo vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Y qué platicamos? ¿Con quién tenemos conversaciones? Y discernir como hijos de Dios si eso nos está edificando lo que estamos escuchando o destruye. Entonces tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Tenemos que estar siempre prestando atención a lo que estamos oyendo, ¿verdad? Porque eso pues nos puede influir y corromper en nuestra vida devocional con Dios o con nuestros mismos hermanos, porque muchas veces por una mentira, a lo mejor tú tenías una buena relación con un hermano, con un amigo, y por otra persona que mintió, pues tú tristemente ya no lo ves con esos mismos ojos de ese hermanito, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? De qué estamos escuchando, ¿verdad? Porque nos dice en Primera de Corintios 15:33 que esto nos puede afectar. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas O costumbres. sea, no te equivoques, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado qué conversaciones estamos escuchando, ¿verdad? El pastor también nos ha dicho, ¿no? Debemos de qué poner un alto, ¿sabes qué? Esto no, hermano. Si tú tienes a lo mejor alguna circunstancia con un hermano, pues ve y como dice la palabra, ¿verdad? Ve y ponte a cuentas, ¿verdad? No busques contaminar a otras personas. ¿Por qué? Porque eso corrompe buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, no nos dejemos influenciar, ¿verdad? Por otras personas. Debemos de esforzarnos por ser mejores personas cada día, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Los hijos de Dios tenemos que caminar y conducirnos como personas, ya lo hemos visto, ¿verdad? Regeneradas y hablar solamente con la verdad con los demás, como lo dice en Colosenses 3 del 9 al 10, por favor, Luz. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, ¿sí o no? Sí. Sí. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así es, entonces no nos dice que no debemos ¿qué? Mentirnos unos a otros, sino que debemos de conducirnos con la verdad, dice, y revestidos del nuevo hombre, ¿verdad? El cual conforme a la imagen el que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, o sea, deséchalo, ya no practiques esa mentira en tu vida, ¿verdad? Deséchala de tu vida, ¿para qué? Para que tú des fruto, ¿verdad? Y des evidencia de lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿verdad? Mm, Nosotros como creyentes no debemos de caracterizarnos Nos por hablar, debemos. ¿verdad? No, Ujú. perdón, nos debemos de caracterizar por hablar y caminar en la verdad, como Cristo lo hizo siempre aquí en la tierra, ¿verdad? Él es nuestro maestro de maestros y Él siempre nos ha enseñado, ¿verdad? En este pasaje que vamos a leer de Mateo 22 al 16 vemos claramente cómo Jesús nos enseña, ¿verdad? A conducirnos siempre con la verdad. Lo va a leer mi esposo en la nueva traducción viviente, por favor, vos. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial, no tienes favoritismos. Amén. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que él siempre se conducía, ¿qué? Dice, con la verdad. Y aparte dice, eres, Era pared. si eres imparcial y no tienes favoritismo. Y tristemente a veces el ser humano pues tiene favoritismos. ¿Por qué? Ah, porque tú si me caes bien, pues a ti te voy a favorecer, ¿no?
Él dice que era imparcial y no tenía favoritismos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Conducirnos de la misma manera como nuestro maestro, ¿verdad? Como Jesucristo nos ha enseñado a través de su palabra. Así que, ¿cómo debemos de ahora, cómo debemos de conducirnos? Dice, sin favoritismos, ser imparcial, debemos de ser honestos, hablar siempre con la verdad, sin mentiras, ¿verdad? El Señor Jesús fue claro y nos enseñó en su palabra que Él es la verdad. En Juan 14:6, por favor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es, entonces Él es la verdad. No hay mentira, ¿verdad? En Él. Sé que no hay ni sombra de variación. Entonces, en este versículo podemos ver, ¿verdad? Que, que no puedes llegar al Padre si no tienes en tu vida como al Señor Jesús, ¿verdad? Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor y nuestro Salvador, Él es el Señor y Salvador de nuestra alma. A Jesús no hay en otro salvación, no hay otra opción, sino solamente Jesús, ¿verdad? Y sabemos que en el mundo pues está esa mentira, ¿verdad? Porque buscan que llegar al Padre por un santo o por cualquier cosa, pero menos buscan a Dios, ¿verdad? Pero aquí en este pasaje que acabamos de leer, que nos dice claramente, ¿verdad? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Ajá. Y vino a testificar de la verdad, vino a hablar de la verdad, a dar testimonio de la verdad, ¿verdad? Así es, a través de su palabra, ¿verdad? Este versículo podemos ver que Él es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Él es el camino, el que nos va a llevar al Padre. Vamos a leer otro pasaje en Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Entonces podemos ver, ¿verdad? Aquí en este pasaje que pues Pilato le decía, ¿luego eres tú el rey? Y respondió Jesús, tú lo dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Él aquí le está afirmando, ¿verdad? Que Él es la verdad. Todo aquel que es verdad, oye mi voz. Entonces, si tú eres verdad, dice, oyes mi voz. Y vamos a concluir ya casi con nuestro devocional. Eh, Me gustaría compartirle unas preguntas para que reflexionemos. ¿Estás en la verdad? ¿Escuchas su voz? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Tenemos que reconocer que la mentira, pues tristemente la usamos muchas veces para que, como lo veíamos al principio, ¿verdad? Para justificarnos. Pero el Señor nos manda a limpiarnos de toda maldad, pero tenemos que acercarnos a Él con un corazón sincero, ¿verdad? Porque Él conoce nuestro corazón y a Él no lo podemos engañar, ya lo vemos que no podemos engañar al Espíritu, ¿verdad? No podemos engañar a Dios. En Santiago 4:8, ¿qué nos dice Gus? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, ¿cómo nos debemos de acercar? Con un corazón sincero, ¿verdad? Y dice que Él nos va a limpiar y que los que hemos estado siendo, o si tú estás siendo de doble ánimo, dice que Él purificará vuestros corazones. Entonces debemos de acercarnos con esa convicción de que Él nos va a limpiar, ¿verdad? Todavía es tiempo de poner pues en orden nuestra vida espiritual. El Señor en esta tarde nos está invitando pues, a que reflexionemos, ¿verdad? Si hemos practicado la mentira, pues que la desechamos, ¿verdad? Que reconozcamos delante de Él nuestra condición que estamos, ¿verdad? Si nosotros estamos conduciéndonos con mentiras, pues venir delante de Él, ¿verdad? Y Él nos va a limpiar, ¿verdad? Y pedirle, Señor, ayúdame a desechar de mis labios, Señor, que yo siempre me conduzca con la verdad, ¿verdad? Si sientes que tu pecado no puede ser perdonado porque has mentido y has lastimado a mucha gente, y sí es cierto, la mentira lastima a muchas personas, ¿verdad? Lastima a nuestras personas cercanas, veíamos al principio, ¿verdad? Destruye familias, destruye ministerios, entonces por eso es bien importante, ¿verdad? Que de nuestras vidas desarraiguemos toda mentira y tenemos que venir a Él, ¿verdad? Reconociendo nuestra falta y si hemos mentido y lastimado a alguien, pues
ir con esa persona, ¿verdad? Que hemos lastimado y ponernos a cuenta. El Señor quiere pues darnos otra oportunidad cada día, ¿verdad? Que nosotros abrimos nuestros ojos, es una nueva oportunidad de poder acercarnos, ¿verdad? Ante ese trono de gracia para que alcancemos ese oportuno socorro para nuestras vidas. Pero tienes que hacer algo, ¿verdad? Reconocer tu falta y venir cuando hayas cometido tu falta, venir delante de Dios y reconocerlo, ¿verdad? Como lo dice en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es, dice, ¿cuándo tienes que venir? Después de que hayas hecho esa falta, después de un año, no, dice, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, tenemos que estar a cuenta con nuestro prójimo, primeramente con Dios, ¿verdad? Y también con nuestro prójimo. Y dice, si tus pecados tú piensas que no pueden ser perdonados, dice, yo te lo voy a, dice, van a ser emblanquecidos, y si fueren como rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, y hay otro pasaje, ¿verdad? Que dice que él los va a mandar al fondo del mar y él ya no se va a acordar de esos pecados, ¿verdad? Ahora sí, ya para concluir, Dios tiene pues misericordia con todo aquel que se arrepiente de corazón de sus pecados. En Él hay perdón y un refugio que podemos encontrar en el Señor, ¿verdad? Él siempre quiere que tengamos un corazón dispuesto para que podamos ser perdonados, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo 37, que nos dice, por 36:7. 36:7, Él nos dice que Él es misericordioso, ¿verdad? Para aquellos, ¿verdad? Que pues vienen a Él tiene misericordia. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Amén. Así que pues no dejes que la mentira pues destruya tu vida espiritual, porque destruye tu vida espiritual una mentira. Y pues concluyo con estas dos preguntas para que reflexionemos, ¿verdad? ¿Cómo está tu relación devocional con Dios en este momento? ¿Amas la verdad? Entonces, si amas la verdad, ¿cómo debes de conducirte? Ya no debe de haber mentira en tu vida, ¿verdad? Entonces, espero que haya sido de bendición este devocional. Este, hermanita Luz, ¿puedes orar para que seamos despedidos? Por favor. Hijo, ¿yo tía? Sí, Sí. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, bendito Dios, que tú nos permitiste, Señor, reunirnos en esta tarde, a escudriñar tu palabra por medio de este devocional, Señor, que es de bendición. Porque tú nos hablas, bendito Dios, que no debemos de decir palabras, que en nuestra mentalidad no puede existir una palabra, una mentira ni siquiera piadosa, bendito Dios. Gracias, Señor, por la vida de mi tío Gus, de mi tía Delphi, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú en sus vidas, bendiciendo su ministerio, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los hermanitos que tuvieron hoy bien a conectarse, bendito Padre. Y te ruego por cada una de las almas, Señor, que llegará este mensaje, Señor, por las redes sociales. A ti sea la gloria, la honra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. amén. Pues Que Dios me gracias les bendiga, por darse bendiciones. su tiempo de Amén. Bendiciones a todos. Gracias. Muchas bendiciones. bendiciones. Bendiciones, hermosos. Bendiciones. Gracias, Justín. Gracias. Bye. Bonita tarde. Gracias igualmente.